cantas salmos a ti, pregonar a cada instante tu fidelidad en mí, día y noche de anunciarte, adorarte sin cesar. Nueva melodía en mi alma, hoy yo quiero entonar. Mi Dios y Rey, alzo a ti mi voz, hoy me gozo en ti. Me has llenado, yo me gozo en ti, Señor, y lo que es más importante, por ti renovado soy, tú mis cargas has quitado, del pecado libre soy, tú renuevas mis sentidos, siempre que a tu lado estoy, mi Dios y Rey, alzo a ti mi voz, hoy me gozo en ti, mi benefactor. Ante ti, Señor, me presento y te doy el control de mi corazón. Glorioso Padre, en esta hora estamos aquí en tu casa, en tu templo. Nos has traído por la influencia, por la invitación del Espíritu Santo para adorarte. Porque somos tu pueblo y hemos vivido que por tu gracia tenemos liberación, perdón, vida eterna. Porque también mientras te adoramos en esta tierra, das alimento.
y que en cada momento nosotros podemos recordar que tú eres el Creador, que hiciste un programa maravilloso en el cual estás por terminarlo ahora mismo, y que si un día el pueblo de Israel dejó la esclavitud y fue libre y pasó de Egipto a Canaán, ahora nosotros nos regocijamos porque esta tierra será transformada y entraremos al reino de los cielos. Amén. Porque confiamos en tu gracia para la salvación de nuestras familias completas, de cada hermano y cada hermana. Y porque también celebramos con júbilo que enviaste al Espíritu Santo. Y hay muchos necesitados que claman porque sea enviado un mensajero para ellos conocer de Cristo. Danos el bautismo del Espíritu Santo y tu poder, la iluminación de explicarle la Biblia a otra persona, porque entonces ahora tú lo salvarás. Gracias por esta semana y sabemos que nos quedan no muchos sábados mientras te adoremos en esta tierra, y muy pronto te adoraremos cara a cara. Confesamos nuestras equivocaciones y ayúdanos a vivir una iglesia unida y santa para el reino de los cielos. Lo agradecemos en Jesús. Amén. Abramos de la palabra de Dios y leamos el libro de Éxodo en el capítulo 12, versículo 31 y 32. Éxodo capítulo 12, versículo 31 y 32. Entonces hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: levantaos y salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. Id y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme a mí también. En esta hora nos da tanta alegría que podamos estar juntos. Celebrar un culto es entregarnos bajo el poder de nuestro Dios, es disfrutar del gozo de su sacrificio, es resucitar bajo su obra salvadora, es permitir que el pecado termine y que nosotros seamos envueltos en una experiencia de nuevas criaturas para el reino de los cielos. Así que, hermanos, entrego un saludo muy especial para cada uno de ustedes de parte de la iglesia de Sotomayor. Con algunos de ustedes conversamos por teléfono, les visitamos, oramos. Otros, por medio de las redes sociales, compartimos mensajes, leímos, oramos, crecimos. Y cada semana visitaremos nuevos hogares, nuevas familias. Enviamos un saludo muy especial a todos nuestros hermanos que se reúnen con nosotros y nos están acompañando desde diferentes lugares. Sé que siempre hay una hermana del Japón que escribe: gracias por el mensaje, por el sermón del sábado. Hay un grupito que en Cali, anoche hablaba con alguien de allá, mañana vamos a estar escuchándolos. Y cuando este servidor está visitando, orando con ustedes, y a veces los estudios, etcétera, ustedes me dicen: pastor, no pude ir a la iglesia por tal motivo, escuché el sermón. Y esperamos que hoy nos responda muy bien la transmisión. Así que enviamos un saludo a todos de cualquier lugar que estamos unidos adorando al Señor. Los hermanos del balcón, a veces no le hablamos tan directamente, pero de allá para acá, de aquí para allá, yo los veo aquí cerquitica junto a mí, así que no hay ningún problema. Saludos especiales. Saludamos al hermano William Camacho, que fue operado esta semana. A William Camacho por ahí tuvo un problema de apendicitis y tuvieron que operarlo. Si él está allí, muchos saludos. Y
Levanten sus manos. ¿Cuántos le envían un saludo a William, al ingeniero William Camacho? Y una buena restauración para él. Dios es maravilloso. Yo los veo a ustedes soplándose mucho. Se ha aumentado el calor. Y gracias a Dios la iglesia terminó con una deuda bien elevada que traíamos de un plan misionero atrás. Y con el alza del dólar pues fue un poco difícil, pero ya se terminó. Estamos en una junta, de hecho que nadie nos falte de los miembros de la junta a las 2:45, porque tenemos un asunto misionero esta noche. Así que estamos planteándole a la iglesia muy rápidamente 3 asuntos, a ver cómo mejoramos totalmente la ventilación y estemos tranquilos sin el calor. En 15 días, el sábado 26 es el 13º sábado. Dios mediante estará predicando aquí en la iglesia el pastor Pablo Perla. El pastor Pablo Perla, él ha sido presidente de varias asociaciones, Unión, y actualmente él es el director de todos los asuntos de YATPA en toda Interamérica. Así que Dios mediante el pastor Pablo Perla estará con nosotros aquí en 15 días. Y del 2 al 9 de abril habrá un gran evangelista con nosotros, el pastor Abella, estará con nosotros también. Y en junio 4 al 11 va a estar el doctor Enrique René Quispe. El programa de Hogar y Familia, la familia Ordóñez Suárez, junto con la familia del ingeniero Camacho, ellos han venido haciendo una cantidad de diligencias. Todo está listo para que ellos lleguen. Los pasajes ya los compraron, ya están listos, así que vamos a disfrutar de una semana muy, muy maravillosa. Y el mismo junio, del 18 al 25, estará el doctor Jorge Rico. Él tiene 2 doctorados y es un hombre dedicado a las profecías bíblicas. Así que será una semana de no perder ni una noche de todas estas personas que estoy mencionando. Y deseamos que de esta manera sigamos siendo instruidos nosotros, viviendo transformados, de tal manera que siempre podamos decir: yo vivo aquí en la tierra, pero mi reino está en el reino de los cielos. Muy bien, así que mis amados, vamos a ir directamente al pensamiento central en esta mañana. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Levanten sus Biblias. Esperamos que las podamos usar. Cuando pasemos las hojas salga viento de mover las hojas rápido y podemos refrescarnos. Así que mis amados, en esta mañana yo quiero hablarles un poco acerca de las solemnidades de Jehová y la salvación de la humanidad. Las solemnidades de Jehová y la salvación de nosotros. ¿Qué serán las solemnidades? ¿Qué es eso de las solemnidades de Jehová? ¿Qué es eso de los sacrificios? ¿Qué es eso de los estatutos perpetuos? Como actos conmemorativos, las solemnidades, continuidad de decretos y actos perpetuos como los mandamientos del Señor, tipologías o representaciones, indicaciones de algo que va a ocurrir, celebración con júbilo de lo que el Señor de hecho ya ha obrado. Cuando nosotros estamos en este contexto de la Biblia, debemos de recordar que Dios es tan maravilloso, que cuando vino el pecado, Él se dispuso para salvarnos, y que el precio pedido para la redención de nosotros tenía que ver con el derramamiento de la sangre del mismo Creador, y en su amor estuvo dispuesto para redimirnos. Segundo,
que cuando nosotros vemos que pasa el periodo patriarcal, luego en Génesis capítulo 12, el versículo 2, las promesas hechas a Abraham de que sería el padre de una gran nación, entonces ahora tiene el cumplimiento y el pueblo de Israel de ser un pueblo esclavo pasa a ser una nación libre. Un momento de dolor, de sufrimiento, de prohibiciones, de explotación, de azotes, de hambre, de miseria, de una tierra sin producción, de un medio no apto para vivir feliz. Dios saca al pueblo de Israel y lo lleva a la tierra de Canaán. Y queda un acto para conmemorar esa salida llamada Éxodo, que en ese momento recuerda, exalta la fe viva del pueblo de Israel y la intervención de Dios directa, obrando, liberando a su pueblo. Un momento de dolor y sufrimiento, aquellos que querían oprimir al pueblo de Dios y vivir en pecado, pero un pueblo que se goza de salir a la libertad. Y hay conmemoración. En Éxodo 7:16, después vemos que se levanta un santuario. Y cuando hay santuarios se indican las solemnidades de Jehová. Las solemnidades de Jehová está indicado en la Biblia que el pueblo de Israel las viviría, pero cuando estuvieran en su propia tierra, no en la esclavitud. Cuando el pueblo de Israel estuviese bajo las bendiciones de Dios y ellos fuesen libres. Y cuando se levanta en Éxodo capítulo 25, Dios les dijo, y harán menú, y ustedes han de hacerme en un santuario, y yo moraré entre vosotros. Cuando está el santuario, vienen las solemnidades. Cuando está el santuario, Dios mora en el medio del ser humano. Cuando el templo de Jerusalén fue inaugurado, el resplandor, la gloria de Dios se percibe. En el santuario, en el templo, Dios nos habla. Nosotros somos transformados. Las débiles fuerzas del ser humano, entonces ahora son fortalecidas y el ser humano adora a Dios. Dios lo instruye, le da sus promesas. En la relación con Dios, Dios cumple. El ser humano es rodeado de la gloria de Dios. Es bendito el que vive bajo la bendición de Jehová y Dios está con él. Nosotros somos la iglesia que venimos al templo, y cuando estemos en el templo, la iglesia es avivada, transformada. La iglesia es vivificada para el reino de los cielos y nos vamos como nuevas criaturas, convertidas en un testimonio que ilumina el mundo. Dios tiene propósitos maravillosos con la iglesia. Así que en Levítico capítulo 23 encontramos las indicaciones de Dios para que el pueblo de Israel pudiese celebrar las solemnidades a Jehová. Después del Éxodo, era claro cuando estuviesen en la tierra que Jehová entregaría a Israel. Teológicamente las encontramos anunciadas del Éxodo a la tierra prometida, anunciadas saliendo del Éxodo, para vivirlas cuando estuviesen ellos en la tierra de Canaán. Están conectadas con la libertad. Así que indica que en esa libertad de Israel disfrutaría de grandes frutos. Están ligados con las ofrendas y los sacrificios, con los holocaustos. Así que están ligadas con el perdón, pero a la vez
indica que el perdón lo tiene el pueblo de Dios, pero hay una eliminación para siempre del pecado. Es la diferencia del holocausto con el sacrificio para obtener la paz en la confesión, donde solo se derramaba la sangre del cordero. En el perdón para adquirir la paz, pero en el holocausto el animal debería de ser quemado todo, en la indicación de que el ser humano era perdonado, pero el pecado será destruido por la eternidad. Gloria a Dios. Dios anuncia libertad. Dios anuncia refrigerio para el ser humano después del pecado. Son conmemorativas para el ser humano. Debe de recordar la obra del amor del Señor. Anuncios tipológicos. Recuerda al pueblo de Dios que Dios es el libertador, que Dios es libertad. Cada una de estas actividades, de las solemnidades de Dios, eran días de descanso. En Levítico capítulo 23, el versículo 32, indica que estas solemnidades eran diferentes al santo día de reposo, sábado, séptimo día de cada semana. El pueblo de Israel no podría confundir las solemnidades con el santo día de reposo. Las solemnidades en algunos actos tenían la fecha del día y del mes en que deberían de celebrarse. Si el día caía un jueves, deberían de realizarse en el jueves. El 14 de Nisan, cuando estaba el día de la Pascua, cuando Cristo vino, cayó el viernes, se celebró el viernes. Y ellos no deberían de confundirlas con el santo sábado del día de reposo. No están incluidas en la expresión ordenanzas, estatutos y leyes. Las solemnidades a Jehová, en el contexto de las palabras en el hebreo, aparecen más con el lam, en un tiempo que conmemora algo sucedido, que cuando encontramos el carácter de Dios en la expresión de Daniel, los tiempos y la ley, por ejemplo, relacionados con el libro del Apocalipsis en los aionos, que son tiempos eternos. Las conmemoraciones apuntaban a la obra de Cristo y la redención del mundo. Pero su carácter, el carácter de Cristo, que quiere ser colocado en la mente del ser humano para que se transforme en nuestra voluntad, son eternos. Aunque el ser humano es mortal, en la obra de Cristo Jesús, cuando se cumplan en estos actos y el momento final de la secuencia de la salvación, pues nosotros continuaremos viviendo por los aionos, por los tiempos eternos. Así que las solemnidades tienen el contexto de mostrar, indicar actos venideros y también de celebrar con júbilo lo que el Señor ya ha hecho. Los estatutos y leyes perpetuas en Daniel 7:25 los encontramos como tiempos, profecías, pero luego la encontramos en Apocalipsis capítulo 14, el verso 12, en la vida de un pueblo que ha sido redimido y que los mandamientos de Dios continúan por la eternidad, porque es el carácter de nuestro Dios. Y podemos quizá manejar algún asuntito más como introducción sobre las solemnidades, que la naturaleza de las solemnidades son temporales y que son para dirigir al creyente para que podamos tener la obra de Cristo Jesús a nuestros
a nuestro favor. Que las solemnidades de Jehová trajeron cierto choque entre la iglesia naciente de Cristo con los discípulos y los judíos. Que los judíos querían judaizar a los gentiles, y algunos cristianos que habían llegado ahora a la iglesia después del sacrificio de Cristo querían que algunos gentiles que ahora vienen a la iglesia practicaran los ritos judaicos. Y hubo cierto choque, así que la iglesia, los líderes debieron de ser invitados a Jerusalén. Hubo concilio, acuerdos. Y el Señor siempre ha venido instruyendo, de tal manera que hoy nosotros tenemos privilegios maravillosos. La Biblia indica 7 solemnidades. El tiempo para nosotros de un sermón es tan difícil. Tocar algo y archivarlo y de pronto volverlo a tocar, si se vuelve a tocar en otros 4 años en otro lugar o no se vuelve a tocar. Bueno, yo voy a invitarlos porque voy a decirles algo antes de que de pronto se me escape mencionarlo al final. Pero mañana yo voy a terminar este mensaje. No quiere decir que lo que está para ustedes hoy no lo voy a decir, no. Sino que mañana a las 6 de la mañana vamos a terminar con las solemnidades de Dios indicadas para el pueblo de Israel. Así que todos están siendo invitados mañana a las 6 de la mañana. Tenemos solemnidades indicadas en Levítico capítulo 23. Primero, la Pascua. ¿Cuál es la primera? La Pascua. La segunda son los panes de ácimos. La tercera son los primeros frutos. La cuarta es el Pentecostés. Quinto son las trompetas. El sexto es la expiación y el séptimo los tabernáculos. A ver, vamos a repetirlos todos. ¿Estamos listos? Entonces, yo voy a mencionar el primero y toda la iglesia lo repite. ¿Estamos de acuerdo? Para repetirlos. Vamos a relacionarnos con ellos. El primero, la Pascua. Segundo, panes de ácimo. A ver, hermanos, necesitamos un diácono, alguien que siempre se quede pendiente. Aquí hay unos hermanos que tenemos que ayudarlos a acomodar. Alguien debe de estar ahí muy pendiente, saber dónde hay un puesto, dónde quedó algo, en silencio, para que el sermón no sea... Y ustedes nos ayudan a acomodar a cada persona que está llegando alguien allá en silencio y él viene y se acomoda. Para que el pastor no viva que se le sale el corazón cuando llega alguien desde aquí y tenga que bajar allá y ayudarlos aquí. Así que yo me siento muy mal cuando una persona no se siente cómodo inmediatamente. Gracias. Así que tenemos otra vez la Pascua. Segundo, panes de ácimo. Tercero, los primeros frutos. ¿Qué pasó? ¿Ustedes no lo repitieron? Los primeros frutos. Cuarto, Pentecostés. Quinto, las trompetas. No están repitiendo. ¿Cuál es el quinto? Las trompetas. Sexto, la expiación. Y séptimo, los tabernáculos. Así que hay grandes lecciones en cada uno de ellos. Hay lecciones tan preciosas para los dos en esta hora. Vamos a ir al primero. Cuando nosotros hablamos de la Pascua, fue la primera solemnidad que Dios instituyó cuando Israel debería de salir de la esclavitud de Egipto. Está en el libro de Éxodo número 12, el capítulo 12 del libro de Éxodo. Conmemoración. Jóvenes, levanten la mano los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Levanten la mano, no veo los jóvenes. ¿Dónde están? A ver. ¿Cuántos de los jóvenes les gusta ser libres? Que puedan ir y salir y llegar a una peña donde hay un gran pozo y tirarse y bañarse. ¿Cuánto les gusta? ¿A cuánto les gusta una buena caminata, ir a hacer un deporte?
correr, sudar. ¿A cuánto les gusta? La juventud del pueblo de Israel no podía hacerlo en Egipto. No podían hacerlo. Lo único que estos jóvenes, desde muchachitos, desde chiquititos, podían hacer era que tenían negado todos los derechos, eran esclavos, y lo único que ellos podían hacer era amasar barro con sus padres y hacer ladrillos y otros elementos, recibir látigos, mala alimentación, mala vestimenta. La esclavitud en Egipto era una de las más grandes humillaciones por las cuales vivió un pueblo en esta tierra, y fue el pueblo de Israel. Fue el pueblo de Israel. Pero en un momento Dios llama a Moisés, conocemos la historia, y Dios se levanta para sacar a su pueblo de esta escoria de humillación, este acto de permanecer esclavos, y la esclavitud es un símbolo del horrible pecado. A ver, hermanos, miren todos aquí en esta hora, ¿cuántas veces hemos querido terminar con una inclinación al pecado y le hemos dicho: Señor, perdóname, quítamela y quiero ser una nueva criatura? Y por la noche volvemos y nos arrodillamos y recordamos que hemos pensado lo mismo, hecho lo mismo, y tenemos que volverle a decir: Señor, hágame libre. Y el ángel que está escuchando la oración de nosotros, que está siempre a nuestro lado, estará preguntándose si anoche le dice: Dios, perdóneme para quitarme ese, y luego que ha vivido lo mismo. Es una esclavitud que el ser humano también tiene del pecado. Así que el Señor le dice al pueblo de Israel, después de secuencia de caídas, de plagas sobre Egipto, ahora hay dolor en el pueblo egipcio. El principal dios de los egipcios, el río Nilo, está castigando a sus mismos adoradores. Y Dios le dice a Moisés que toque con su vara el río Nilo y lo convierte en sangre. Y ellos mismos están siendo castigados por los falsos dioses. De hecho, no tienen vida, no son creadores. Jeremías 10:11 dice: todos los dioses que tienen la tierra y no son creadores deben de desterrarlo, raerlo de la tierra. Han vivido tantos asuntos, y está en ese momento final en que la dureza de Faraón es tocada por Dios. Y ahora es el momento en que el pueblo de Israel va a salir de la esclavitud de Egipto. Es el momento en que la plaga más terrible toca a las familias de los incrédulos en Egipto. Y ahora Dios le está indicando al pueblo de Israel que a las horas de la tarde, que a la segunda tarde, que cerca a la puesta del sol, deben de levantarse y sacrificar el cordero, y que entonces la sangre del cordero debe de ser colocada en el dintel de la puerta. Y además deben de cocer panes de ácimo, y deben de comer esa carne del cordero con panes de ácimo, y estos panes deberían de comerlos con hierbas amargas. El pueblo de Israel debería de recordar la humillación por el pecado, la humillación por la inclinación que ellos habían tenido en la idolatría, la humillación que les estaba haciendo Satanás por haberse separado de la dirección divina, de la dirección que Dios les había colocado. Los mandamientos estaban siendo olvidados. La actitud del pueblo de Israel sin esperanza. No confiaban en el anuncio de Moisés de que ellos podían ser libres. Estaban amañados con la muerte, amañados con la esclavitud, amañados con la pobreza, amañados con la desgracia. Y en este momento Dios le dice al pueblo de Israel: y ahora ustedes van a salir de la esclavitud de Egipto. Y Dios hace libre al pueblo de Israel, pero le dice: y ustedes ahora deben de celebrar la Pascua por tiempo perpetuo.
Ese tiempo perpetuo indicaba para la Pascua, en la indicación que ella venía hasta el cumplimiento de la obra que hacía como tipo, anunciando al antitipo que terminaría la acción de la Pascua cuando el verdadero Cordero vendría a la tierra. Y dijo Juan en San Juan 1:29: he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Y ahora esta solemnidad de la Pascua, que debería siempre de recordarse en ese atardecer. Los jóvenes participaron de la Pascua en el momento en que fue indicado y el pueblo de Israel salió para adorar a Dios. Las familias iban completas, los jóvenes iban llenos de gozo. Se escuchaban las palabras: Dios había prometido la tierra de Canaán. Se detuvieron por ese espacio en el desierto por problemas de la incredulidad luego y del pecado. Pero después familias enteras, jóvenes, señoritas, los niños, padres, madres, estaban entrando a la tierra prometida después del desierto. Nosotros necesitamos salir de la esclavitud del pecado. Nosotros hemos confiado en Cristo. Cristo vino a la tierra cumplido el tiempo. El Señor Jesucristo tomó la Pascua con los discípulos. Y el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: este vino es representación de mi sangre. La Pascua termina indicando que el Mesías vendría sobre la tierra, cumple su función, cumple la profecía bíblica. Cristo viene a la tierra, se termina la Pascua y Jesús ahora deja constituida, indicada la cena del Señor, la Santa Cena, donde la sangre, el vino significa la sangre de los corderos que se derramaron, la sangre de Cristo Jesús derramada. Y ahora no necesitamos nosotros derramar sangre de corderos, sino que por la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, usted y yo tenemos perdón por Cristo en su santuario, y hoy podemos ser libres y espiritualmente estamos entrando al santuario perdonados por Cristo, porque pronto, de manera literal, viene Cristo y entramos a la Nueva Jerusalén. Gloria a Dios. La Pascua tiene un cumplimiento tan maravilloso. El cristiano celebra con júbilo. Así que la Pascua, con el sacrificio de Jesús, involucra el tiempo en que se realizaba, según la palabra de Dios, la Pascua, que debía sacrificar los corderos. Pero ahora está indicado que como el pueblo de Israel fue libre de la esclavitud, por medio de la sangre de Jesús obtenemos nosotros el perdón de nuestros pecados. El templo del velo, la cortina del velo en el templo se rasgó de arriba abajo. La tierra tembló, las piedras se hendieron, y entonces los sepulcros fueron también abiertos, según Mateo 27, versículos 51 al 52. Pareciera que como la muerte de Cristo y los sucesos que le siguieron interrumpieron el sacrificio del Cordero Pascual. Ya no había más necesidad del sacrificio del animal, porque el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, vino a la tierra, derramó su sangre, se levantó victorioso, y hoy tenemos nuestro sumo intercesor en el reino de los cielos, y hoy somos salvos por la obra de Cristo Jesús. Y el Señor Jesús no solo le dijo al pueblo de Israel: celebraréis la Pascua, sino que también dio la ordenanza acerca de los panes de ácimo.
Cuando el pueblo salía al comer los panes de ácimo, no deberían de tener nada de levadura. Indica la manera en que ahora que Dios hace libre al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no debería de cargar ahora con las levaduras de Egipto, la idolatría de Egipto, su mala alimentación en Egipto. El pueblo de Israel debe de salir para adorar a Dios. Y cuando el pueblo adora, Dios nos habla, nosotros lo adoramos. Dios es adorado, Él es nuestro Salvador y nosotros estamos siendo salvos. Los panes de ácimo indica cómo nosotros, como el pueblo de Israel, debería de andar sin levadura. En el pueblo de Israel había muchas dificultades. En el pueblo de Israel sucedieron tantos asuntos, personas rebeldes en contra de los tiernos llamados de Dios para purificar sus vidas. También nosotros encontramos en la Santa Cena, cuando el Señor Jesucristo tomó también el pan y dijo: este es mi cuerpo. El pan de ácimo apuntaba de cómo la naturaleza de Cristo en su vida, limpio y sin pecado, el único que podía salvarnos a nosotros era el mismo Creador, porque el Redentor del mundo, el único que puede perdonar los pecados, es la persona quien él mismo debería de quitarle la muerte al pecador que le había causado el pecado. El mismo Salvador debería de pagar la deuda a través de su vida, pero Él tendría el poder de retomar la vida, y el Salvador del mundo debería de tener la capacidad de Él mismo resucitar a quien el pecado le había dado la muerte, y Cristo venía a restaurarlo. Por eso el Señor Jesucristo, cuando dio su cuerpo, venció la tumba, y Él en su vida nos dejó el legado para que la iglesia pueda caminar en la dirección de ese pan de ácimo, Cristo Jesús, limpio y puro en su vida, que indica nuestro caminar en su ejemplo. Y nosotros, a través del bautismo del Espíritu Santo, podemos vivir como vidas transformadas, sin levaduras, limpios. El pueblo de la ley de Dios, el pueblo del testimonio. Yo tengo una pregunta para mí mismo que a veces me asusta de la iglesia. Y si yo hablo con cualquiera de ustedes en una visita, en todas las que haga, es muy posible que siempre escuche la palabra: predicamos el Evangelio. Pero yo me he preguntado, ¿realmente predicamos el Evangelio? ¿Alguien puede ir donde un adolorido que no conoce a Jesús? ¿Alguien puede ir donde un enfermo, espiritual y físico a la vez? ¿Y alguien puede ir y decirle: Jesús curó mi vida, me perdonó, y yo vivo con Cristo de esta y de esta manera? Te voy a llevar en oración. Te voy a explicar cada vez en la semana 2 o 3 lecciones. Te voy a ayudar con esto, con aquello, con aquello. Tú vas a crecer. Dios me ha purificado y me ha dejado en esta tierra como un estandarte para que yo glorifique el nombre de Él, y para que el mensaje de Él sea transmitido a través de mi vida y los perdidos se salven. ¿Cuándo vamos a decirle: Espíritu Santo, danos el bautismo tuyo? El bautismo del Espíritu Santo no lo recibimos para no hacer nada. El bautismo del Espíritu Santo tiene un efecto o no lo tenemos. El Espíritu Santo es una realidad. Y en la manera de nosotros vivir más cerca del Señor
y tan poderosamente cubiertos es cuando nosotros también ayudamos a otros que están derrotados y esclavos por el pecado a salir, para que ellos conozcan cómo Cristo los ama, cómo dio su vida por ellos y cómo les entrega la vida eterna. Los panes de ázimo tienen esa connotación en la solemnidad de revelar que el pueblo de Israel ahora debería de ser limpio, transformado, y debería de ser un testimonio. Y cuando Cristo tomó la Santa Cena, el pan indica las vidas puras, sin malicia, sin maldad, sino en ázimo de sinceridad y de verdad. 1 Corintios 5:8. Se daban también los primeros frutos. El pueblo se regocijaba, Dios los había colocado, y es la tercera solemnidad. Y Dios había colocado al pueblo para que el pueblo pudiera vivir ahora en una tierra que vertía leche y miel. Sus hijos ahora eran alimentados. Las familias tenían todas las bendiciones del Señor. Y había una gran celebración, porque ahora había gozo de toda la prosperidad que Dios entregaba. El pueblo de Israel traía todas sus promesas al Señor. Todas estaban en el contexto de sacrificios, de ofrendas. Un pueblo que se unía para sostener el templo, la predicación. El Señor Jesucristo ha venido a la tierra y dio su sangre, se entregó todo, se despojó de su gloria. Y nosotros podemos ser un pueblo que cuando traemos lo que hemos separado para el Señor, lo que Él nos ha pedido, pero no lo traemos solamente por alguna costumbre, nosotros lo traemos porque venimos a adorarlo, porque Él dio todo por mí, porque me ha hecho una nueva criatura. Y entonces estos primeros frutos estaban dados en ese contexto de reconocer al Señor, y en el simbolismo de que como ahora los judíos podían recoger esas grandes cosechas, en el símbolo de el día de los frutos, la tierra daría un fruto tan maravilloso para el reino de los cielos. La Biblia dice en el libro de Corintios que el Señor Jesucristo fue el primer fruto al derramar su sangre, y que Él se levantó como primer fruto, como primicia vivo, cuando después de Él someterse a cargar el pecado de la humanidad, y la ira divina cayó sobre Él, y lo tomó como pecador sin pecar, y en su naturaleza, por no haber pecado, y triunfó sobre el mal. Ahora viene el ángel y le dice a Cristo: mi Padre te dice que te levantes. El ángel habla a la divinidad de Cristo, y la divinidad de Cristo ordena y levanta a su humanidad, y ahora Cristo es humano y divino, y tenemos nosotros la victoria de Cristo a nuestro favor para ser redimidos por la eternidad. Recuerdan que yo ya les hice una pregunta a ustedes para que no hablen ustedes con confusión ahora. ¿Recuerdan ustedes? Voy a hacerle la pregunta otra vez. ¿Cristo es Dios? ¿Cristo es Dios? Yo estaba pensando que iba a tener que taparme los oídos porque ustedes iban a gritar demasiadamente fuerte. ¿Cristo es Dios? ¿Cristo murió por nosotros? ¿Murió Dios? No. Si Dios muere un segundo, no es Dios. Se llaman sofismas la manera en que yo les he preguntado a ustedes. Y las escuelas de los sofismas son las más sutiles para engañar a cualquiera y creer en alguna falsa doctrina. Hay que tener mucho cuidado. Dios es Dios por los siglos de los siglos. La divinidad, Cristo, viene a la tierra, pero Cristo, su divinidad, es cubierta ¿por quién? Por su humanidad.
Y Cristo, la divinidad, la deidad, entrega su humanidad, porque la humanidad es la culpable del pecado, y una humanidad debería de liberarnos. Y Cristo se hace humano, y la divinidad de Cristo entrega su humanidad. Y ahora Cristo levanta su humanidad victoriosa, y ahora Cristo es divino humano por los siglos de los siglos, y Él es nuestra liberación eterna. Gloria al Señor. Y somos su pueblo. Y entonces ahora, qué maravilloso, porque Cristo dice que ahora que Él venga va a recoger la gran cosecha para el reino de los cielos. Y de esa cosecha eterna que Él va a venir a levantar para el reino de los cielos, gloria a Dios, estamos usted y yo. En esta cosecha eterna será dada en el momento cuando los ángeles toquen sus trompetas, cuando en esto mortal e inmortal, cuando la gran muchedumbre de Apocalipsis capítulo 7 versículo 9, la gran muchedumbre incontable, vivos, transformados, muertos, resucitados, desde Adán hasta la venida del Señor, será la gran cosecha para el reino de los cielos. Perdonados, humillados ante Cristo, aunque hubo persecución, aunque hubo críticas. Si Satanás descendió a esta tierra, atacó a Cristo, pensó que nunca Jesús podría amarnos al punto de morir en la cruz, y lo llevó a la cruz, porque jamás pensó que Cristo tuviese el amor insondable para vivir el momento de burla, de angustia, de sentir la oscuridad de las tinieblas que causa el pecado, llevando a la muerte eterna, y sentir la separación de su Padre. Pero el amor de Cristo fue tan insondable para los dos, que se levantó victorioso, y ahora nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Estamos en el momento cuando Cristo se levanta, y entonces ahora es la victoria del Señor Jesucristo. Es la victoria de Jesús, es Cristo, esa victoria en ese fruto para la vida eterna de cada uno de nosotros. Y yo les invito para que nosotros podamos ver, mañana a las 6 de la mañana, podamos ver Pentecostés, trompetas, expiación y los tabernáculos. Se nos quedaron dos tan relevantes, tan relevantes. Yo quiero ver que mañana puede ser un día especial. Vénganse trotando, pónganse los tenis. No se vengan mañana con la corbata. Vénganse con las bicicletas. Vénganse, y a las 7 nos vamos, de 6. De hecho, si yo pudiera hacer una introducción antes de las 6, yo voy a estar aquí a las 5:30. Y los cito a todos a las 5:30, ahí empezamos, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a avanzar mañana, mis amados. El Señor Jesucristo fue el sacrificio para que los dos tuviésemos vida eterna. Hoy podemos levantar nuestra mente al cielo. Cristo borra sus pecados, los míos. Y la iglesia de Sotomayor es una iglesia nueva, ahora limpia, porque Cristo intercede por nosotros. Que la palabra de Dios nos instruye, y ahora somos vidas nuevas, limpias, que anunciamos el Evangelio e indicamos la obra gloriosa que Cristo Jesús hace en la tierra. Y que usted y yo somos frutos para el reino de los cielos. Y que cuando suene la trompeta, y entonces ahora la gran multitud incontable, y también, como dice Apocalipsis, hablando del grupo especial de los 144,000,
que cuando todo este evento venga, entonces ahora sí, ¿dónde está la juventud de Sotomayor? Que la juventud de Sotomayor salgan todos con su familia y saldremos como familias al reino de los cielos. Se acabó el peligro de las drogas. Se acabaron los problemas tristes de los combates en casa. Que el Espíritu Santo tomó a toda la familia y la hizo transformada. Que el joven entienda que Dios lo ama y lo dirige en este mundo difícil y peligroso, pero tiene una juventud en el mundo y una juventud aquí en la iglesia de Sotomayor que también han sido limpios como sus padres, que tienen el bautismo del Espíritu Santo, que la escuela moderna de hoy, de la homosexualidad, el lesbianismo, todas estas cosas terribles, de dejar los mandamientos de Dios, destruidos los hogares, etcétera, sean jóvenes victoriosos, sus labios limpios, jóvenes que como vienen vestidos a la iglesia, con sus vestiduras limpias y sonrisas maravillosas, sea el resultado, porque por dentro mora el Espíritu Santo. Y que de igual manera los padres, cada madre, seamos una familia completa, para que cuando suene la trompeta podamos recibir a Cristo y ser levantados y ahora heredar el reino de los cielos. Nos esperan las victorias de todas. Hoy en el bautismo del Espíritu Santo. Mañana adorando a Cristo cara a cara por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Las familias redimidas. Júbilo y gozo. Yo quiero decirle, querido Jesús, ahora que vienes por toda la cosecha, yo quiero ir al reino de los cielos. Satanás obra de muchas maneras. Muchos de los israelitas se quedaron sus cuerpos tirados, cadáveres, ahí en el desierto y no entraron a la Canaán terrenal. Y el propósito de Dios era sacarlos de Egipto y entrarlos ahí mismo a Canaán. No es posible, hermanos. No es posible. Quiera Dios que ningún joven, ni ninguna señorita, ni ninguno de nosotros quedemos como un cadáver aquí en esta tierra sin heredar el reino de los cielos. Como dice Hebreos, después de conocer el mensaje tan maravilloso y tanta luz, ¿cómo hemos de dejar la verdad y dejar de vivir una vida transformada? Yo quiero decirle al Señor Jesucristo que cuando Él venga me permita entrar con los redimidos al reino de los cielos. Alguien quiere decirle también: Señor Jesús, yo también quiero, pero más que querer, confieso mis pecados. Más que querer, ahora voy a caminar con el bautismo del Espíritu Santo. Más que querer ver que otra persona se salve, tú me usarás para hablarle a otro. Me enseñarás a explicar la Biblia de alguna manera y con otros voy a entrar al reino de los cielos. ¿Quiénes quieren que esa obra sea hecha por nosotros mientras Cristo viene y con alegría y gozo colocarse en pie? Porque esa cosecha que somos nosotros vamos a ser muy pronto recogidos y llevados al reino de los cielos. ¿Alguien lo anhela de corazón? Si usted lo anhela de corazón, ponte en pie. Vamos a cantar con alegría y entonces saldremos viviendo nosotros como convertidos en un pan de ácimo, porque hemos sido bautizados por el Espíritu Santo y Jesús borró nuestro pecado y somos una luz que le dice al mundo: ven a Jesús y llévanos al reino de los cielos. Él está ahí. Sí. Pedimos al el hermano Rondón que nos tenga un especial. Hermanos, había el especial al final. Vamos a sentarnos, escuchamos el especial y salimos a casa.
escuchemos el mensaje y unámonos con los santos ángeles. Sin saber por qué tú me diste algo. Dime, Dios, ¿qué hice para pensar que no estabas ya más? Ahora sé. Sé lo que soy. Quita el pecado y dame de tu bondad en mi Cristo. Estoy a tus pies. Cristo venga, nuestras coronas las colocaremos a sus pies y Él es el que será honrado por toda la eternidad. Seguiré con tu andar, veo tu gran poder. Tal vez, Dios, puedo testificar y mostrar a alguien más lo que hiciste por mí. Oh, Dios, ven y ayuda mi ser con tu amor, ven mi Cristo, hoy sé lo que soy. Quita el pecado y dame de tu bondad en mi Cristo. Estoy a tus pies. Quita el pecado y dame de tu bondad en mi Cristo. Estoy a tus pies. Tengan la bondad, hermanos, y se colocan en pie, vamos a orar. Dios glorioso, en esta mañana nos has traído y nos has llenado, nos has colmado de tu gloria. Y ahora somos el Israel de tu venida, pueblo que predica al mundo, que somos salvos por la fe y te amamos y por eso te obedecemos. Clamamos porque todos seamos revestidos del bautismo del Espíritu Santo. Alguien ha podido haber venido hoy con una tristeza, con una duda muy grande, con una carga. Tú nos invitas para que hoy salgamos aquí al andén y digamos: ya no la llevo, se la entregué a Jesús. Los santos ángeles van a obrar, tu Santo Espíritu. Danos la fe
como este pueblo de Israel, como Moisés, que Dios le dijo avancen, y Moisés le dijo al pueblo tenemos que meternos a pasar el Mar Rojo. Y ellos simplemente avanzaron para hundirse y meterse en el Mar Rojo. Y cuando ellos deberían de entrar en la humedad, tú separabas las aguas. Permítenos salir con tanto regocijo y alegría, porque tú eres nuestra Pascua, nuestro perdón, nuestra salvación, porque nos haces transformados, puros, nuevas vidas para el reino de los cielos, y porque ahora caminamos rodeados de ángeles, convertidos en esta cosecha para el reino de los cielos. Mañana veremos cómo peleabas por nosotros cuando sonaban las trompetas. Y por eso podemos irnos diciendo, vamos felices. Señor, este es mi problema, tómalo. A mí ayúdame a vivir contigo y a vivir en la voluntad que tú anhelas. Y las otras obras son hechas y seremos un pueblo de bendiciones. Danos el alimento como se lo dio al pueblo de Israel. Clamamos por el trabajo de todas nuestras familias. Clamamos porque podamos obedecer tus leyes y tener buena salud. Y que caminemos con la salud del perdón y el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces que muy pronto nos saludemos en el reino de los cielos, donde te adoraremos y aquí en la tierra nueva por la eternidad. Llévanos con tu gran bendición a casa, lo agradecemos en Jesús. Amén. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos, si queremos salir primero los de plataforma y luego la iglesia.